Bueno, primera carta de Pedro, capítulo 1. Terminamos con los dos primeros versos con los que los estuve unos cuantas clases. No, 2 años no, Marilyn, tranquilo. Los leo al pasar y vamos a leer del verso 3 al 5. Vamos a ver qué podemos analizar también de estos versos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, ¿qué les viene a la mente cuando ustedes empiezan bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que empieza así también alguna? Muy bien, Santi. Efesios. Fíjense, vamos a ir a Efesios. Muchos dicen que Pedro había leído. ¿En qué año se escribe Efesios aproximadamente? Cuando estuvo Pablo preso en su primer cárcel en Roma, ¿qué año? Entre el 60, bien, y el 62. ¿Y la carta de Pedro en qué año se escribió? Dijimos, entre el 64 y 65, así que es posible que la pudo haber leído, porque incluso el lugar a donde se dirige la carta también estaba dentro de la región. Y muchos hablan de que esto que acabamos de leer es un resumen que Pedro hace de lo que Pablo había escrito. Lo vamos a leer rápidamente, Efesios capítulo 1, verso 3, fíjense cómo arranca. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente igual, ¿no? Y dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Esta porción de Efesios que escribe Pablo, sin duda guiado por el Espíritu Santo, es un compendio espectacular de lo que es la obra de redención y del propósito, como hablábamos la clase pasada, que Dios tuvo en esa elección.
porque el propósito final lo repite muchas veces. Dice, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, ¿sí? Y leíamos esto también en Pedro, y cuando leemos en Pedro estos versos que parecen ser muchos menos, vemos que es como un resumen de esto que Pablo está escribiendo en Efesios, ¿no? Porque habla, fíjense, de lo que hizo, de su grande misericordia, del renacimiento, de la esperanza, de la herencia, al igual que habla también en Efesios, y de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Así que cuando uno ve estas cosas decimos qué hermosa que es la palabra de Dios, cómo se complementa, ¿no? Y vemos también que es algo también que para ese tiempo no era tan sencillo de comprender, tomar la palabra y el escrito de un hermano como la propia palabra de Dios. No era sencillo para un judío aceptar eso, más teniendo la ley como la única revelación de Dios. Y después en la segunda carta, Pedro hace mención de Pablo como un hermano amado y pone a sus escritos al mismo nivel que el resto de los escritos bíblicos. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo les revelaba que ellos tenían la autoridad de dejar escrito la palabra de Dios también para nosotros ahora, para este tiempo, para este pacto. Y por eso es hermoso complementar la palabra de Dios y los pasajes, porque nos hablan del pensamiento de Dios a lo largo de la historia. Por eso cuando vemos y estudiamos un poco la Biblia en sí, el proceso, el desarrollo, es algo que muchos se preguntan cómo puede ser que un libro que ha tardado 1500 años en escribirse conserva una unicidad en pensamiento y en propósito, a pesar de ser autores completamente distintos, desde pastores hasta reyes, ¿no? Pescadores y personas que no tenían elocuencia en el mundo como para dejar algo. Dios, ¿qué hizo? Los utilizó. Y hoy tenemos la palabra de Dios que es poderosa para nuestras vidas y es eterna. Una vez hablando con una persona que él me ponía en la bolsa todo y decía que la revelación de Dios era progresiva e incluía el Corán como parte de la palabra de Dios, y bueno, uno a veces entra, ¿viste?, en debates que al final terminan siendo medios espurios, pero yo le decía, mirá, quien conoce la Biblia y quien la ha leído sabe que todo lo demás son panfletos al lado de la palabra de Dios, porque no solo por lo que contiene de forma académica, que es espectacular, porque hasta las personas que se dedican a la geografía y a buscar lugares, países, los historiadores y los, ¿cómo se llaman? Los que hacen excavaciones, los arqueólogos, se han basado en un montón de pasajes bíblicos que al principio los negaban y cuando encontraban los hallazgos decían, no puede ser la precisión que esto tiene, ¿no? Palabra de Dios poderosa. Pero ¿qué podemos hablar de la vida que nos ha dado? Porque el Espíritu Santo, si algo utilizó para transformarnos, y ahora vamos a ver, es su palabra. Es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. No hay otra cosa fuera de eso que pueda transformar. Por eso es que bueno que desde este lugar siempre hablamos la palabra de Dios. Podamos leerla y podamos meditarla. Créanme, yo soy a veces del mal hábito de escuchar a veces mensajes de otros lugares, aún de Mar del Plata, y se habla tanto de filosofía y tan poco de la Biblia, y la verdad que el Señor nos siga dando la gracia de poder abrir su libro desde este lugar y poder predicarlo y poder estudiarlo y poder amar la palabra de Dios. Dice, ¿por qué es bendito nuestro Señor? Porque según su misericordia que nos hizo renacer. Esto que lo leemos como una palabra
rápido al pasar, es un milagro de Dios. Porque nuestra condición era muerte y Él nos dio vida. Y esto no es algo que se pueda explicar, es un milagro realmente. ¿Cómo puede ser que una naturaleza muerta vuelva a tener vida? Me viene a la mente un poco la historia de Lázaro, ¿no? Como de las resurrecciones la más extraordinaria, porque ¿cuánto tiempo había estado ahí? Vaya que olía ese muchacho, ¿no? De hecho les dice, no corramos la piedra porque nos mata con la baranda, ¿no? Y el Señor habla justamente de que si tenía fe en Él, que era el dador de la vida, eso iba a pasar. Y un simple mandato de orden: Lázaro, ven fuera. Lázaro, sal. ¿Qué hizo Lázaro? Salió. Sáquenle las vendas, ¿no? Lo que debe haber sido. Le veo algunas series, ¿vieron? Ahora estaba Chosen, pero la brasilera también. Y yo creo que no alcanzan aún así, porque alguna lágrima se nos pianta cuando vemos esas escenas así. No alcanza igual a manifestar lo que debe haber sido esa resurrección. Por algo lo querían linchar a Lázaro después, los religiosos. Dicen, matemos a Jesús y matemos a Lázaro, porque matando a Lázaro mataban ¿a quién? Al testigo viviente del poder de Cristo, ¿no? Hermanos, la vida que nosotros tenemos, sin duda la vida biológica, hoy estamos acá porque Él nos dijo, basta, ¿no? Pero la vida espiritual, eso también es un milagro del cielo, que nosotros por su gran misericordia hayamos sido renacidos. ¿Cómo? Pero muchos tratan de investigar cómo es esto, si fue antes incluso, el Espíritu operó antes, simultáneamente o después, o cómo hizo. Bueno, no lo podemos saber. Lo que tenemos que decir es, bendito sea el Dios y Padre, como dice Pedro, ¿no? Que nos hizo renacer. Esto, hermanos, no es, el nuevo nacimiento no es una mejora moral. Aunque lógicamente la moral cristiana, quiero decirles que supera cualquier moral, ¿eh? Ustedes estudian cualquier moral religiosa, incluso sectaria, incluso la moral que tiene el Corán, nada se asemeja a la moral cristiana. Nadie dice ama a tu enemigo. Nadie dice ama a tu prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas. Todos en nombre de tienen que hacer algo, ¿no? ¿Y quién nos puede salvar solo por gracia? Solo nuestro Dios. Por eso cuando algunos dicen todos los caminos, ¿no? Dios es el mismo para todos. No, querido. Dios es uno solo, pero los demás tienen a un Dios completamente distorsionado. Nosotros renacimos porque en ese renacimiento pudimos ver cómo es Dios con nosotros. Lo pudimos experimentar en nuestra vida. Y lo podemos seguir experimentando cada día. ¿Por qué nuestro Dios es Dios y no el de el Islam? O los budistas que tienen también, o los hindúes, ¿no? Y cuando uno empieza a estudiar, empieza a ver que, como les dijo también, ¿se acuerdan al pueblo de Israel? Yo les voy a mostrar que no hay Dios más que Jehová. Y continuamente hacía obras completamente grandiosas, tirando abajo lo que los demás tenían por dioses. ¿Y qué se les prohíbe al pueblo? ¿Se acuerdan? Cuidado cuando entres a la tierra, de que no hagas las prácticas que hacen los demás, porque yo los expulso porque ya eran abominables para Dios. Y Dios utiliza a su pueblo para castigar el pecado. Claro, pudo haber hecho descender fuego y azufre, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, pero Él quiso utilizar a su pueblo, lo veíamos la vez pasada, no solo para mostrar al verdadero Dios sobre todos los demás, a través de un pueblo que tenía que ser santo, para eso lo escogió Dios, sino que a través de un pueblo que no era nada. ¿Cuántas batallas ganaron siendo nada numéricamente? Un montón,
¿no? En un momento Dios le dice, quédense tranquilos, y el ángel de Jehová peleó por el pueblo, ¿no? ¿Y qué otro Dios podía ser como este? Nadie. Y nosotros a veces vemos al pasado como un Dios que obró milagros en el pasado y ahora, hermanos, pasa que a veces tenemos los ojos medio mirándonos a nosotros y no vemos los milagros que Dios hace. Pero el milagro de la regeneración es algo para darle gloria y honra por la eternidad en nuestra vida, de lo que Él hizo con nosotros y seguirá haciendo. Dice 1 Pedro 1:23, ahí nomás, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuándo? Por eso es que no hay libro que se pueda asemejar a la Biblia. Todos tienen una duración, una fecha de vencimiento. La palabra de Dios es eterna y es eternamente vivificante. Por eso dice, el Espíritu utiliza, y es el único que nos puede dar el renacimiento, pero el medio que utiliza solo es la palabra de Dios. Por eso les decía que a veces nuestras discusiones son muy triviales, porque lo único a veces que tenemos que dejar clavado es un texto de la Biblia y decirle, Señor, que tu Espíritu clave. Porque a veces nos vamos en palabras y en argumentos y ni siquiera le citamos un versículo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es citar un verso de la palabra de Dios. A veces buscamos versos complicados también, porque Juan 3:16 lo sabemos tanto, pero ¿sabes qué? Los de afuera no lo saben. Los demás no lo saben. Y Juan 3:16, muchos dicen, es el resumen del Evangelio, ¿no? Y que este sea también para nosotros el sentir cada vez que tengamos que dar cuenta de nuestra fe, ¿no? Pablo, el Señor Jesús les decía, cuando tengan que dar cuenta, no se preocupen demasiado porque el Espíritu, ¿qué va a hacer? Y les va a poner lo que van a tener que decir, siempre y cuando tengamos esto acá arriba. Si no hay palabra de Dios acá, y bueno, ¿qué es lo que va a poder usar el Espíritu Santo? Por eso, amemos la Biblia, leámosla, meditémosla en ello, porque la Biblia tiene poder solamente de regeneración y el Espíritu Santo va a utilizar eso. Juan, ¿micrófonos? Acá están. Vamos para la zona del centro ahora. No saquen sus conclusiones. Vos estás tomando, bueno, acá, Andrés. Esa de atrás. Andrés, búscate Juan 1:13 y Juan 3:3 en Reina Valera 60 o en Reina Valera contemporánea. Juan 1:13. Juan 1:13 y Juan 3:3. Y de este lado, Silvia, creo que te lo dejé a vos. Sí. Primera Tesalonicenses 5:8. Hay muchos más textos. Algunos ya los leímos hablando del Espíritu Santo, pero quería tocar estos textos también. Cuando los tengas, Andrés. Bueno, hola, ahí está. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y Juan 3. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Bien. Es interesante ese encuentro, creo que todos lo recuerdan, ¿sí? Porque a pesar de que en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu, no tanto como en el Nuevo, es cierto, en el Nuevo Pacto, Jesús le dice en un momento, ¿cómo siendo tú maestro no puedes entender? Era tan literal lo que Jesús dijo para él que dice, ¿cómo puedo volver yo a dónde? Y hoy para nosotros decimos, Nicodemo no sabía nada, o sea, maestro de la... Claro, bueno, nosotros fuimos renacidos y se nos dio el entendimiento, se nos cayó el velo y podemos entender muchas cosas. Pero estas personas, ojo,
sabían de la letra mucho más que nosotros, ¿eh? La ley de pe a pa y un montón de cosas. Y dijimos la vez pasada, el renacimiento no viene por el conocimiento, porque hay muchas personas que conocen mucho, incluso de memoria muchas cosas, y no son renacidos. ¿Por qué? Porque solo queda como un conocimiento en el intelecto, como algo académico. Eso era lo que Nicodemo tenía, aunque sí él fue humilde para acercarse a Jesucristo, y por eso después el Espíritu pudo trabajar en Nicodemo. Y lo vemos al final del ministerio, también ahí, aunque él dice se escondía un poco, ¿no? Y claro, estaba en una posición complicada y no le daba para tanto, ¿no? Para dejar la túnica y todos los que usaban y ser un discípulo más de Jesús, pero siguió a Jesús de forma encubierta. Y esto es algo interesante, no hay religión que te haga renacer, no hay pastor que pueda hacerte renacer. El renacimiento solo tiene que ver por obra milagrosa de Dios en el Espíritu Santo por medio del uso de la palabra de Dios. Es la única forma de renacer, de tener una nueva vida. Y esto a veces es difícil hacérselo entender a las personas porque nos ven a nosotros como religiosos, unos religiosos más. ¿En qué se diferencian ustedes de otros religiosos? Y nos ven como personas que seguimos ritos, costumbres y solo nosotros podemos entender que es mucho más que eso, porque es cierto que tenemos un orden, cada iglesia tiene un orden distinto, ¿no? A veces renegamos del orden y a veces veneramos un poco el orden, pero la realidad del renacimiento está en lo que el Espíritu Santo hizo un día en nuestros corazones. Y ese misterio es solo para darle gloria a Dios. Dice que ese renacimiento es para una esperanza viva, otra cosa que el mundo no tiene. Sí tiene esperanzas el mundo, cortas y vanas. Miren, para el tiempo que Pedro les escribe, las esperanzas de la cultura grecorromana, creo que en algún momento les detallé, eran en la tierra. Ahí terminaba todo. ¿Se acuerdan los dos grupos filosóficos que eran los estoicos y los... Ellos no creían en la trascendencia del alma para nada, y entonces por eso unos vivían para la virtud y otros vivían para el placer. ¿Por qué? Porque en la muerte se acabó todo. Y Pablo toma esa idea y dice, si esto no es así, que comamos, bebamos, mañana ya está, somos carne de gusanos, ¿no? Pero dice que el renacimiento es para una esperanza viva. ¿Por qué es viva nuestra esperanza? ¿En quién está fundada? En el que vive por los siglos de los siglos. Si nuestra esperanza fuera solo en un conjunto de ritos y de ordenanzas a seguir, seguiría siendo muerta. Pero la esperanza está en aquel que da vida y que es vida y es la luz. Por eso nuestra esperanza es viva y seguirá siendo por la eternidad. Dice ahí el texto de 1 Tesalonicenses 5:8. ¿Lo leo yo? Sí. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, ¿cómo es esa esperanza en la figura que utiliza ahí el apóstol? ¿Qué era el yelmo? En la figura de los soldados y de esa vestimenta era el casco. ¿Les parece que era algo que el soldado podía dejar y ir a la batalla sin eso? A veces vemos que también un poco se nos pierde el casco a veces, ¿no? Y perdemos de vista. Sobre todo a veces cuando vemos situaciones difíciles, no solo que las vivimos, sino que las vemos, incluso situaciones económicas, políticas y tantas cosas, ¿no? Que a veces también nos invade un poco la ansiedad por eso. Y perdemos de vista
que hay una esperanza viva en nosotros que nos tendría que hacer vivir, ¿sabés qué? De otra forma completamente distinta. Es tener esta esperanza en nuestra mente nos libra de esos embates del enemigo también, de esas tentaciones que van a la mente, porque la ansiedad empieza acá, empieza el ratoncito a dar vuelta, a no poder dormir, y tantas cosas que quizás muchos hemos en algún momento experimentado, ¿no? Y cuando volvemos a la esperanza, cuando volvemos, incluso la cena, ustedes saben que en lo personal la cena para mí es volver a refrescar cada domingo eso, ¿no? De a veces en la semana tenemos o no tenemos preocupaciones, a veces por demás. Y en la cena nosotros vemos la trascendencia de una obra hecha a favor mío. Y decimos, y yo me preocupo, ¿no? Y se vuelve a refrescar en nosotros esta esperanza y esta certeza, y volvemos a veces a ponernos el casco y seguir para adelante. La esperanza nos protege, hermanos, a nosotros de lo que el mundo y el enemigo quieren lograr, desesperanza, ansiedad y tantas cosas. Y nosotros, por ese renacimiento, fuimos renacidos para una esperanza que es viva, porque estamos en aquel que resucitó de los muertos, que vive para siempre. Dice, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto fue atacado a lo largo del tiempo por Satanás. En la resurrección de Cristo dice también su palabra que si esto no hubiese pasado, ¿cómo es nuestra fe? Y la iglesia del Señor fue atacada siempre a lo largo del tiempo en este tema. ¿Quiénes fueron los primeros en negar la resurrección? Los mismos religiosos. ¿Qué dijeron? ¿Se acuerdan? Hicieron correr un rumor de que los discípulos se chofaron el cuerpo de la tumba. Nosotros no somos muy conscientes porque la Biblia no narra eso, pero ¿saben qué? Muy probablemente se empezó una investigación por el Imperio Romano de qué pasó con el cuerpo. Hay una película, sí, que no me acuerdo el nombre ahora, estuvo en Netflix en algún momento, que muestran un poco esto, ¿sí? La resurrección, bueno, puede ser, no me acuerdo. Que muestran un poco esto de esta investigación que muy posiblemente se haya llevado a cabo y lo mandan al soldado a la fosa común, ¿se acuerdan? Bueno, Cristo tenía que ir a una fosa común porque todos los crucificados iban ahí. ¿Intervinieron quiénes para que eso no suceda? ¿Se acuerdan? Discípulos del Señor que no lo eran abiertamente, ahí pusieron, había que ir a pedirle, y además tenían obviamente recursos económicos, y por eso Jesús, cumpliendo la profecía, va a un sepulcro nuevo, ¿sí? Pero los romanos, por eso los discípulos también tenían miedo, ¿se acuerdan? Estaban juntos y alguno no estaría ahí, porque los buscarían a ellos para pedir cuenta, para ver qué pasó con el cuerpo, ¿no? Pero fueron los primeros, ahí está, eso está en Mateo. A ver, ¿quién tiene el micrófono para poder leerlo? Porque entendemos que quizás alguien del público no sepa la historia. Luciana, buscate Mateo 28, 11 al 15. Después, Lisi, ¿vos tenés micrófono o quién se lo pasaste? Vos, Lisi, vas a buscar Hechos 17, 32. Hay otros textos acá, pero lo vamos a dejar por amor al tiempo. Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando dormido, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido.
este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué año es el día de hoy? Sí, porque hoy muchos siguen diciendo lo mismo. Pero cuando Mateo escribe, ¿qué año? ¿Cuándo escribe Mateo el Evangelio? No, el primero fue Marcos, aparentemente. 65 más o menos. ¿Había pasado años o no? Cuando él escribe hasta el día de hoy, era ese tiempo que Mateo escribe, ¿sí? A eso me refería, obviamente. Y Sergio decía hasta hoy. Sí, muchos todavía hoy siguen diciendo que el cuerpo de Jesús no está porque se lo llevaron sus discípulos. Hechos 17:32. El primer escollo en cuanto a la resurrección fueron los mismos judíos, que tuvieron que sortear los cristianos. El segundo fue la cultura grecorromana. ¿Sí? Hechos 17:32, ¿qué dice? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya le oiremos acerca de esto otra vez. Bien. Y esto recordamos un poco esto que hablábamos de estoicos y epicúreos. Hablar de resurrección era una total locura, ¿sí? Entonces eran escollos que tenían que superar los primeros cristianos en cuanto a lo cultural y justamente al pensamiento contrario de los religiosos de la época. Esto no queda así. Si ustedes avanzan en la historia, en siglo VII, en el 600 y monedas, nace ¿qué movimiento? Con la Meca y... Ustedes saben que niegan la resurrección de Cristo porque incluso niegan la muerte de Cristo. Jesús se lo llevó antes Dios se lo llevó antes a Jesús como un profeta y no tuvo que padecer la cruz. Estamos hablando de 7 siglos posteriores, negando la resurrección de Cristo. Y si avanzamos en la historia, bueno, en el medio estuvo el gnosticismo con el que pelea ¿quién? Juan. El que más lucha con eso y repite, ¿no? Los que vimos, los que oímos, porque ¿qué hablaban? Decía, no, parecía un cuerpo, pero no era, ¿no? Y era imposible que podría morir y menos resucitar. Eso, el gnosticismo dura en ideas hasta el siglo III más o menos, donde es declarado herejía. Pero saben que el gnosticismo se mete en algo que, fíjense cuánto tiempo después, que se llama New Age, y que toma estas ideas junto a otras, ¿no? Como al hinduismo, al budismo, negando justamente la posibilidad de resurrección y sí trayendo una idea que es la reencarnación, ¿no? Bueno, muchos de ustedes conocen, esto no es algo que ha terminado. Esto es algo que se sigue diversificando y que yo les decía en la clase pasada que parecería una moda hoy día de que todos buscan el tema de la energía y toda esta conexión, incluso haciendo referencia a una autosanación, ¿no? Y es lo que Satanás, detrás de eso, hermanos, está Satanás. Todo lo que niega, dice Juan, que Jesucristo vino en carne, ¿qué es? Es del anticristo, o sea, no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mundo que atenta contra el evangelio mismo es obra del enemigo. Así que vemos que no solo en el primer siglo, sino a lo largo de toda la historia, siempre Satanás se ha ocupado de atacar al hecho poderoso de la resurrección de Cristo, porque atacando a eso que derriban, justamente la fe, ¿sí? Por eso Pablo, hablándole a los corintios, les dice, ¿cómo me dicen ustedes que no hay
resurrección. Ahí, por ejemplo, 1 Corintios 15. A ver, vamos a buscarlo, así lo podemos leer. ¿Quién se quedó con el micrófono? ¿Quién lo tiene? Estela, ¿podés leer? Buscá 1 Corintios 15, 14, 20 y 21. Si anoté bien, eran esos. Y con eso ya vamos a ir vamos a terminar con la herencia en realidad, pero vamos a ir cerrando. En Corinto era una acrópolis igual que Éfeso, ¿sí? Una acrópolis significa que había un lugar alto donde ¿qué se hacía? Había templos donde se sacrificaban a sus dioses, había algunas prostitutas sagradas, entre comillas, habían oficios idolátricos, y Pablo tiene que hablar mucho sobre la fornicación, ¿se acuerdan? Sobre la inmoralidad, sobre la idolatría, que estaba todavía un poco pegada, obviamente como cultura, a estos nuevos hermanos en Cristo. Y obviamente esto de la resurrección también fue un atentado a estos hermanos diciendo, no, resurrección no hay. La resurrección es algo metafórico, ¿no? Sí, resucitamos espiritualmente, pero ya está ahí nomás, ¿no? Y Pablo es como que le estás pegando una cachetada a aquel que había ido justamente a predicar sobre esto. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo habla ahí como ellos en primera persona porque él era testigo de la resurrección de Cristo. Nosotros ocularmente no lo vimos a Cristo, no somos testigos. Lo que podemos decir es que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que, y tenemos la total convicción de que así fue, ¿sí? Por eso, sin fe, que es imposible agradar a Dios. Por más que queramos, muchos vieron pruebas arqueológicas, y lo de la manta, y lo de la túnica, y lo de la cara de Jesús, y tantas cosas que buscan respuestas ahí. Hay cosas, hermano, que la ciencia no nos va a poder responder, pero al fin de cuentas, lo que agrada a Dios, ¿qué es? No es el método científico de examinación, es la fe. Es la fe. El 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿El 21 ya está? Sí, perfecto, sí. Listo. Bueno, sin duda Pablo tuvo que poner en orden lo que estos hermanos estaban siendo atacados por el enemigo a través de la cultura, obviamente, y nos sigue a nosotros también interpelando en esto, ¿no? De la resurrección. Hubo una nueva vida en nosotros de forma espiritual, pero va a haber una nueva vida, una regeneración también de esto que se desgasta y que empieza a doler cuando pasan los años, ¿sí? Por eso tenemos que guardarnos todos irreprensibles para la venida de Cristo. Los gnósticos decían que solo lo espiritual era importante y por eso en el cuerpo podían hacer lo que querían. Pero, ¿qué dice Pablo? ¿Que nuestro cuerpo es templo de qué? ¿Y podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo? Porque la redención no es solo de nuestra alma. Se habla mucho de esto, nos salvó nuestras almas. No, querido, nos salvó todos. Y aunque se va degradando este cuerpo un día va a ser redimido también, regenerado a similitud del cuerpo de ¿quién? Del mismo Señor. Por eso es que en nuestro transitar, a diferencia de lo que el mundo y el enemigo dice, incluso con toda la inmoralidad que vemos hoy, este cuerpo hay que cuidarlo porque es templo. Y a Dios ama también nuestro cuerpo, no solo nuestra alma, ama también nuestro cuerpo, más de lo que nosotros lo amamos a nuestro cuerpo. Que a veces hacemos cosas que nos pueden dar placer, pero que atentan con nuestro cuerpo. Y Dios nos ama íntegramente. Termino con esto. Dice que
nos hizo renacer para una esperanza por esa resurrección de Jesucristo de los muertos con un propósito para, fíjense cuántos para pone Pedro acá, ¿no? ¿Para qué? Para una herencia que es distinta a todas. Miren, estos hermanos estaban perseguidos. ¿De qué herencia me vas a hablar, Pedro? Si perdí todo, si lo que le quería dejar a mis hijos por la persecución me lo sacaron o lo dejé allá, no sé si lo voy a poder recuperar. ¿De qué herencia me hablas? ¿Cómo es la herencia? Fíjense, incorruptible. O sea, no está sujeta a ningún tipo de deterioro. Todo lo que nosotros podamos, si bien como dice Proverbios, que los padres dejen a los hijos cosas es sabio, siempre que sea obviamente logrado honestamente, ¿no? Lo que nosotros somos interpelados por Dios es a acumular tesoros, no en la tierra. ¿En dónde? ¿Y por qué tienen que haber tesoros en el cielo? Fíjense, vamos a leer ahí, Mateo 6, 19 al 21. ¿Quién tenía el micrófono? ¿Querés leer? Dale, Mateo 6, 19 al 21. Vamos, Ahí estamos, los binoculares. 19 al 21. ¿Lo tenés ahí en pantalla si lo querés ver más grande? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo conocemos de memoria este texto, pero cuando Jesús dice eso, el concepto teológico incluso era que los ricos eran beneficiados por Dios por ser justos. Jesús ataca un montón este sistema de creencia cuando habla con la parábola, ¿se acuerdan? La historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Y el rico. Nosotros siempre nos vamos por las ramas y vemos si el Hades tiene 2 lugares y queremos... No, el fundamento de Jesús era tirar abajo la idea de que el rico era justo y el pobre era un desgraciado porque era un pecador, ¿sí? Cuando habla, ¿se acuerdan? Qué difícil que un rico pueda... ¿Y qué dijeron? ¿Quién va a poder entrar, Señor? Entonces le dicen los discípulos de Jesús que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque fíjense lo fuerte que es el concepto cultural para ellos y la interpretación teológica errada, ¿no? Y Jesús continuamente les está tirando abajo esa idea y ahora les dice esto. Esto no inhabilita el hecho de que tenemos que ser buenos mayordomos con los bienes que tenemos. ¿Tá? Lo que Dios nos los da, como les dio al pueblo, ¿se acuerdan? Leíamos la vez pasada, cuando entres a la tierra, vas a tener que separar de lo que yo te voy a bendecir, ¿para qué? Como forma de alabanza y de adoración a Dios para darle a Dios. De eso se beneficiaban también quienes oficiaban, que eran los sacerdotes. Y lo mismo pasa con nuestra vida, de lo que Él nos bendice, nosotros le damos a Él. Obviamente le damos mucho más que solo dinero, damos nuestro tiempo, nuestra vida. Ama al Señor con todo, tu corazón, tu alma, tu mente, con todo, ¿no? Pero es la idea justamente de esto. Nuestra vida de adoración, el fin de nuestra cristiandad, si se puede decir, no es enriquecernos en la tierra. Muchos creen y todavía tienen este pensamiento, el evangelio de prosperidad. Dale a Dios y Él te va a dar el doble. Ofrendá más en la iglesia y... Una idea, si estaría Jesús de pie delante de ellos, volvería a citar aquellas historias y nuevas tal vez quizás. ¿Dónde tenemos que hacer tesoros nosotros?
Porque ¿qué pasa en el cielo? ¿Por qué podemos hacer tesoros con seguridad? Porque los tesoros que podamos hacer acá están sujetos a, dice, robo. ¿O no, Mateo? ¿Dónde anda Mateo? Está en la clase. Bueno, ¿están sujetos o no están sujetos a robo nuestros bienes? Y sí, tenemos, no por ser hijo de Dios estamos exentos de las injusticias del mundo y de los ladrones que hurtan, ¿no? Todo lo que no hay nada seguro. Decía el banco, pongo en el banco. Y sí, después tuvimos un corralito que ¿qué pasó? ¿Hay algo seguro? Decía una caja de seguridad. Y sí, igual. No pasa, no hay nada seguro en esta tierra. ¿Por qué los tesoros en el cielo son seguros? ¿Qué dice ahí? Es incorruptible. No hay nada que nosotros podamos hacer tesoros allí que podamos perder. Y los tesoros que se van haciendo se hacen desde el momento en que tenés a Cristo. Un vaso de agua entregado en el nombre de Jesús es una monedita que va allá. Nosotros perdemos a veces eso. El hacer la voluntad de Dios, el glorificar a Dios como leíamos en Efesios en nuestra vida, son tesoros en el cielo. Por eso nuestra vida tiene que estar abocada a buscar los tesoros. ¿Dónde está nuestro corazón? A veces se terrenaliza un poco, ¿no? Como que se agarra a esta tierra. Y nuestro tesoro tiene que estar allí. El segundo dice es incontaminada, es decir, no ha sido manchada por el mal. Una de las cosas también difíciles de entender es cómo va a ser que no vamos a tener tentaciones en el cielo si vivimos siendo tentados todo el tiempo, ¿no? A cada momento, con una imagen, con cualquier cosa. Se cruza alguien en la calle, tuviste que frenar de golpe y ya estás tentado para bendecirlo, para... ¿Cómo puede ser? Bueno, esa herencia que está reservada para cada uno de nosotros no tiene mancha del mal, es decir, esa prueba de pecado. Y lo otro dice es inmarcesible. ¿Qué significa? No se marchita o no se desvanece. En este tiempo que pasa, las cosas se van desgastando, ¿no? La ropa, la casa. Cada vez que miramos la casa tenemos algo que hacerle siempre, ¿no? Y vemos que le ponemos empeño y fuerza y cosas y el desvanecimiento es continuo. ¿Qué pasa en las glorias magníficas? No hay nada que se desvanezca. Esto es algo hermoso, es a prueba del tiempo. Y termino con este concepto, dice, está reservada para nosotros. Lo que Dios reservó para nosotros nadie nos lo puede robar. Hoy está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y dice que sois guardados que por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Otro para de Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero ¿cómo no tenemos ya la salvación? ¿Cómo puede ser que la vamos a alcanzar? Bueno, es que el concepto de salvación es muy amplio. Nosotros decimos, ¿cómo Pedro puede ser que vos me decís que está preparada para mí y que yo entonces tengo que esperar para alcanzar la salvación? Sí, pues la salvación es hoy, pero hay que transitar la salvación. Y hay cosas, como dice su palabra, que no se han manifestado aún lo que hemos de ser, se va a manifestar cuando venga Él. Y todas las cosas incomprensibles de hoy que hablamos de esa herencia, las vamos a experimentar solamente cuando estemos allí. Aún lo que decimos, ¿cómo puede ser que no exista más el pecado? Que no exista más la tentación, que no esté el enemigo allí. Es inentendible para personas como nosotros que sufrimos lo que sufrimos, pero por la fe también tenemos que tener esta convicción. No va a haber lugar mejor donde estar que en esas glorias. Están preparadas para nosotros y en tiempo presente nosotros estamos siendo guardados para ese lugar. Cristo no solo preparó esos lugares, sino que nos guarda para poder
obtenernos. Por eso es que es absurdo pensar que algo que podamos hacer nos va a hacer que no podamos tener esa herencia. Nuestra salvación está asegurada, no en nuestros méritos, en lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy somos herederos. Herederos de algo que no merecíamos. Qué bueno es poder vivir con esta esperanza como yelmo, cuando el enemigo te quiera atacar acá, te quiera generar ansiedad. Poder volver a cerrar los ojos y decir, Señor, gracias por la cruz como cantábamos, pero gracias por esa obra eterna en mí. Gracias porque hay un lugar para mí en los cielos reservado, pero gracias porque me estás a mí ahora reservando en lo que me quede de este tiempo en esta tierra para poder estar junto a ti. Alabado sea el nombre del Señor.